Yo soy Paula. Yo soy Lina. Y sí, somos dos mujeres felizmente divorciadas, No porque atravesar por un divorcio sea una maravilla, la verdad. sino porque nos lleva a encontrar versiones más fuertes. Más auténticas, más nuestras y menos complacientes. En medio del caos, la tusa y las dudas, nos acompañamos. Y de esa amistad y de muchas conversaciones a deshoras nace este espacio, honesto, sin juicios y con muchas risas. Porque si algo hemos aprendido es que uno sobrevive. Y aunque no lo parezca, no solo se sobrevive, sino que se está mejor. Vamos a conversar, a echar chisme y a reírnos. De nuestras embarradas, de nuestros aciertos y de todo lo que vino después. Y cómo esto nos ha ayudado a crecer. Hasta crear nuestra versión 2.0. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que llegaron. A versión 2.0. Sin límites. Ni vergüenza. Temporada 1, el divorcio. Versión 2.0 es un podcast. Sobre nuestra historia. Es nuestra versión de los hechos. Lo que vas a escuchar es lo que vivimos, aprendimos y también lo que nos reímos cuando nos divorciamos. Tuvimos herramientas, redes y privilegios y eso hizo el camino un poco más llevadero. Queremos compartir todo esto con otras personas que están viviendo lo mismo. Pero no es una guía ni una verdad absoluta, ni mucho menos es un consejo legal ni emocional. No venimos a dar recetas, es solo nuestra historia, Sin límites. ni vergüenza. ¿Qué hubo, Paula? ¿Qué hubo, Lina? Bienvenida a este nuevo episodio extra de versión 2.0 sin límites. Ni vergüenza. Hoy vamos a hablar de cosas que nadie le enseña a uno en un proceso de divorcio. Es cómo reinventar la familia, cómo la familia va cambiando y va evolucionando. Sí. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias al Centro Comercial Ayuelos por invitarnos a estar hoy aquí y a compartir con ustedes esta conversación que hace parte de la primera temporada de un podcast que con Paula iniciamos hace un par de meses. La temporada la encuentran sus 8 episodios en las plataformas de Spotify, YouTube, Apple Music y también nos encuentran en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como versión 2.0. Entonces, gracias a la invitación de Ayuelos, a esos 8 capítulos le sumamos 2 capítulos adicionales que hemos grabado en vivo aquí en el centro comercial gracias a esta invitación. Bueno, después del divorcio, las parejas se transforman y sobre todo se transforman si hay hijos en padres, ¿no? Tiene que haber un proceso de transformación y se cambia con esto la forma de criar, la forma de convertir, la forma de amar y seguramente también se reconstituyen las familias porque aparecen nuevas parejas, aparecen hijos de las parejas, entonces simplemente van a ir cambiando, ¿no? Algunas familias cambian de tener 2 papás a tener un solo papá o una sola mamá. Algunas familias cambian a tener una mamá con una pareja, otras cambian a colaborarse en la crianza, otros a criar en paralelo. Hoy vamos a hablar un poquito de todo esto que involucra estos procesos. Cada familia se transforma como puede y con las herramientas que tiene. Aquí no queremos señalar ni creemos que hay un modelo único ni un modelo perfecto. Simplemente creemos que es importante saber que en un divorcio eso va a suceder y que si uno es cierto, uno no puede decidir cómo va a actuar el otro, uno sí puede decidir cómo va a actuar uno y puede tener un poco más de conciencia en cómo esas diferentes opciones impactan a los hijos. Sí, nosotras en este podcast hablamos constantemente, o la esencia del podcast es conversar sobre las transformaciones justamente que nos trajo a nosotras dos el divorcio. Son transformaciones también que puede traer en la vida de las personas los duelos, digamos, lo conversábamos la vez pasada, una serie de circunstancias lo pueden invitar a uno como otra vez a mirarse, a reencontrarse, a reconocerse, etcétera. Entonces, hoy queremos hablar justamente de la transformación de esas formas de amar, de esas formas de criar, lo decía usted ahorita, y de las maneras en las que de lo que antes era una familia se transforma también. Todas son válidas, todas necesitan amor, y todas, pues sí. Sí. Entonces, ¿cómo le fue? ¿Cómo se transformó su proceso de crianza después de su divorcio? Bueno,
en mi proceso hubo algo importante y es que uno de los acuerdos fundamentales que teníamos desde el principio con el papá de mi hijo era que la custodia iba a ser compartida. Era el acuerdo base que teníamos, los dos teníamos claro que éramos papá y mamá y que papá y mamá tienen derechos y tienen responsabilidades y que a pesar de estar separados, eso se iba a mantener. Entonces, ese era el acuerdo que teníamos. Es un tema difícil, también lo tocamos la vez pasada de alguna manera, o sea, no es fácil. Para los niños también eso depende mucho del carácter de los niños, de cómo venga la cosa, de la disposición que haya, de las herramientas que tengamos o vayamos adquiriendo en el camino también, ¿no? Y sí, la custodia compartida tiene sus beneficios y sus desventajas también. Entonces, entre los beneficios, claro está poder tener espacio para uno, ¿no? Y además en estos procesos de transformación, pues es muy importante uno poder como pausar un poco el agite y poder dedicarse a uno, a sus pasiones o a desarrollar las pasiones nuevas, etcétera. Sin embargo, esa crianza compartida también en las semanas en las que uno tiene la responsabilidad de estar con el hijo, a pesar de la dicha que es evidentemente compartir ese tiempo con el hijo, también hemos mencionado en varios de nuestros capítulos como lo lindo, digamos, de la transformación de la maternidad que fue para nosotras o que trajo para nosotras ese divorcio, pues la carga es más grande porque la carga recae sobre uno exclusivamente durante el tiempo que uno tenga la responsabilidad de la custodia en esa custodia compartida. Entonces el corre-corre es más duro, la organización es más dura. Yo he contado en también diversos capítulos del podcast que pues yo soy responsable de tres seres vivos, uno humano y dos caninos, entonces es complicado, digamos, organizar todas esas cosas cuando uno está solo esas semanas, pero bueno. Y ya hablando más específicamente de la transformación, digamos, de la familia y de la crianza específicamente, pues yo considero que el tipo de crianza que tengo yo con mi expareja es crianza paralela. Ahora contamos un poquito, nosotras identificamos 3 tipos de crianza. La crianza paralela, la crianza colaborativa, que es la que le tocó a usted, y la crianza monoparental. Puede haber más que se nos estén escapando, esas son como las 3 que identificamos. Entonces yo creo que en mi caso se trata de una crianza paralela que implica que a pesar de que hay unos acuerdos básicos, en términos generales, digamos que no nos encontramos, por ejemplo, en espacios, todavía no estamos en ese momento en el que nos encontramos, por ejemplo, en espacios para compartir fechas especiales o cosas así, en el que no necesariamente las reglas son las mismas en los dos hogares. Eso también, digamos que de alguna manera puede ser retador de llevar. Porque pues para los niños, aunque los niños tienen esa capacidad de adaptación y lo hablábamos en el capítulo 5 con la psicóloga, con Cecilia La Pulga Zuleta que invitamos, no es el escenario ideal, ¿no? A pesar de que, los niños necesitan, nos decía ella en ese momento, estructura y conexión. Sí. Es importante que por lo menos en un hogar tenga estructura y conexión, si no se puede garantizar en los dos. Entonces, digamos que eso implica también como ese esfuerzo adicional. Pero yo quiero resaltar un punto de la crianza paralela. Conozco, además de Lina, varias personas que crían en paralelo y yo sí creo que hay circunstancias en que es la mejor opción posible, ¿no? Claro. Y eso yo creo que es lo que importa, ¿no? Al final del día cada familia le ofrece a sus hijos, a su entorno, lo mejor posible. De pronto no es el ideal, pero sí es importante y por eso que hago énfasis en algo que dije al introducir el tema y es que lo importante es que cada cual puede hacer, o sea, uno no puede decir qué hace el otro, pero uno puede decir qué hace uno. Y la crianza paralela muchas veces surge como una herramienta cuando es difícil llegar a acuerdos o cuando es difícil tener, digamos, unas ciertas, o tener demasiado contacto, demasiada relación por distintas razones. Sí se vuelve una herramienta muy buena para focalizarse en los hijos, ¿no? Los acuerdos que van a existir son sobre ellos, ¿no?
qué se hace cuando hay un tema de salud, cómo se toman las decisiones de educación, las cosas gruesas, y se intercambia, digamos, de manera muy específica alrededor de esas necesidades. Entonces, eso sí, yo quiero resaltar una cosa que a mí me ha parecido importante aprender de observar estos procesos, y es que sirve mucho para hacer mucho más viable la crianza, ¿no? Así es. Y poner el hijo al centro cuando es difícil, cuando de pronto no se da tan fácilmente, ¿no? Y usted acaba de decir un tema fundamental y que nosotras resaltamos también todo el tiempo. Todos los casos son distintos Sí. y todo el mundo hace lo mejor que puede con las tiene. herramientas que tiene. O sea, no hay una clave estándar que funcione para todo el mundo. Estamos en un momento, seguramente habrá mejores maneras de estar, pero pues la idea es ir avanzando hacia allá. ¿Y usted? Pues yo tengo la fortuna, y la verdad es que solamente preparando este episodio me puse a pensar un poquito más en detalle, porque yo tengo la fortuna de que con el papá de mi hija tengo una crianza muy colaborativa, ¿sí? Tenemos una crianza en donde los dos somos realmente responsables del bienestar de nuestra hija. ¿Eso qué quiere decir? Que si ella está enferma, los dos estamos ahí. Que nos damos como el beneficio de la duda, ¿no? De hecho, esta semana nos pasó una situación en que uno de los dos cometió un error que terminó afectando que nuestra hija pudiera ir a una salida con el colegio. Y a pesar de que pues al otro le daba rabia, ¿no? Porque pues ella estaba triste y estaba decepcionada, fue un proceso muy bonito como de cuidado, porque si bien es cierto, yo tenía, pues, estaba molesta por la situación, no se da nunca ese señalamiento, ¿no? Ah, es que fue tu culpa, es que fue la mía, sino, bueno, ¿cómo lo solucionamos y cómo nos podemos apoyar para solucionarlo? A pesar de eso, sí, de todas maneras, cuando hay un divorcio, la crianza a ratos se vuelve más solitaria, ¿no? Entonces a mí me ha pasado. Gracias a Dios, mi hija casi nunca se enferma, pero una de las pocas veces que se enfermó y pasó muy mala noche, esas noches en que se despiertan cada 2 horas con tos, malitos, no sé qué, pues esa noche y como por 3 noches que estuvo así, a la que le tocó levantarse cada 2 horas, cada 3 horas, pues era a mí, porque yo era la que, en mi caso, la custodia la tengo yo. Ella vive principalmente en mi casa. Compartimos básicamente el mismo tiempo con ella, pero porque él viene a mi casa a compartir tiempo con ella. Pero pues a la hora, después de que se duerme, ya él se va para su casa. Entonces, en esas noches en que se despertaba cada 2 horas, pues me tocaba a mí cada 2 horas. Había mucho cuidado de él, ¿no? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer? Ve y duermes un rato más. Pero pues de todas maneras hay momentos solos para lo bueno y para lo malo. También tenemos nuestros momentos solos en los fines de semana en que cada uno comparte con ella. Nuestra hija tiene sus rutinas con él y las cosas que le gusta hacer con él, y tiene sus rutinas conmigo y las cosas que le gusta hacer conmigo. Yo traté de como pensar un poco, y aunque creo que esto es muy, como lo decíamos ahorita, hay un panorama demasiado amplio de opciones de crianza, pero yo sí traté de pensar un poquito como por qué yo llegué a este arreglo, porque además yo quiero aclarar, yo soy hija de norte santanderiana y yo tengo un carácter fuerte, ¿sí? O sea, eso no, si ustedes me hubieran preguntado a mí hace 3 años, ¿tú te imaginas que vas a tener una relación? No, o sea, yo me preparé para lo peor y de alguna forma llegué como a lo mejor, ¿no? Entonces sí traté como de pensar qué me hizo llegar allá. Yo creo que lo primero que a mí me sirvió en una primera instancia, y lo hablamos en algún episodio, creo que fue el episodio 7, fue que yo como que separé tajantemente mi expareja del papá de mi hija. O sea, era como si fueran 2 personas distintas, vivían en 2 lugares diferentes de mi cerebro, no se veían nunca, no se podían ver porque se peleaban, ¿sí? Pero eso me ayudó a mí mucho a dar espacio, ¿no? A que eso que sucedía con mi expareja fuera sanando, fuera evolucionando, fuera decantando, y pudiera resurgir, digamos, una tercera persona, ¿no? Que es es el papá de mi hija, pero es con quien yo parento en equipo, ¿no? Y eso lo hemos hablado un montón también, ¿no? O sea, cómo eso parte
de la idea de poner, lo que usted decía ahorita, poner los hijos en el centro y Claro. priorizar su bienestar sobre cualquier otra cosa. Y también hace parte, y es un proceso, eso no llega solo. Probablemente a usted digamos, le costó un trabajo también y una madurez y un proceso de sanación de heridas Sí. para poder llegar a decir como, ok, lo que a mí me pueda doler o las Como heridas que mujer, yo pueda tener como claro. mujer y expareja de esta persona, no Deben ser. evitan o digamos no deben interferir Exacto. con que esta persona es y siempre será el papá, El papá de de mi mi hijo, hija. y así entonces puedo avanzar. Yo, o sea, es un escenario lindísimo, Sí. ¿sí? Y maravilloso. Tiene que funcionar de los dos lados para Sí. poder llegar a ser crianza Y colaborativa como en su caso. Y tiene que haber un proceso de construcción mutua, ¿no? Claro. Porque embarradas son en el camino, o sea, eso sí, Claro. o sea, y yo iba a decir, ese era mi segundo punto, ¿no? Como sistemáticamente que alguno de los dos le recuerde al otro que es ella la que está al centro. Claro. No soy yo, no es él, es ella. Y eso ha hecho que, o sea, embarradas los dos hemos cometido, ¿sí? Pero ese cuidado que surge hacia ella, ¿no? Y cuidar la relación nuestra porque tenemos ese objetivo común y que el otro lo traiga, ¿no? O sea, el que está bravo es el que tiene que traerlo, ¿sí? El Claro. que está molesto es el que tiene que decir, yo estoy molesto, pero reconozco que aquí está nuestra hija al centro. Y le pongo mi ego y Y aquí ahí, está. exacto. Y ahí hay un proceso de ensayo y error que es súper interesante. Han habido muchos momentos en que yo he estado muy frustrada. ¿Sí? Más de una vez yo la he llamado a usted como, hijo de madre, esto pasó y tengo Es que rabia. es muy difícil. Y esto es muy difícil, pero como que ese objetivo, ¿sí? Común, si es realmente común, uno llega allá. Y entender que detrás de ese objetivo está que para que ella esté bien, mi relación con él tiene que estar bien. ¿Sí? Claro. Entonces ahí, por ejemplo, van surgiendo acuerdos que son únicos pues de nuestra familia, pero que ya a mí me llaman la atención porque no necesariamente todo el mundo lo tiene. Entonces, el papá de mi hija tiene llaves de mi casa y él puede llegar a mi casa no solamente porque necesita algo de mi hija, obviamente pues no es que entre, sí, porque pues sigue siendo mi casa y yo quiero también mi privacidad, pero es que es la casa de mi hija y si yo realmente quiero que ella sienta que esa es su casa, pues ahí debe también caber él, ¿no? Y el tercer punto, que yo creo que también fue, y este de hecho es más lo que él dice, ¿no? Yo le preguntaba en algún momento cómo crees que llegamos a este acuerdo y él dijo, pues es que la crianza de por sí ya es difícil y es para toda la vida. ¿Sí? Claro. Entonces mejor nos hacemos pasito, mejor no lo hacemos agradable, ¿para qué ponerle un peso adicional si esto ya es difícil? ¿No? Entonces creo que esas tres cosas fueron las que nos ayudó mucho y en eso sí tengo que darle a él mucho crédito porque yo soy mucho más orgullosa que él. Entonces, sí, o sea, la verdad sea dicha. Entonces, yo era la que, a mí, por ejemplo, al principio pedirle ayuda, primero me moría, ¿sí? Y él era el que llegaba como, por ejemplo, si yo me enfermaba, ¿no? Entonces yo estaba enferma y pues igual estaba madrugando que al colegio, que no sé qué más, y él, pero ven, yo te puedo ayudar. Y yo era como, no, o sea, primero me muero. Y como que esos gestos repetidos, ¿sí? Me fueron ayudando a mí a entender que en serio, andándonos pasito y haciéndolo agradable, era mejor, era más fácil. Pero mire que además ahorita estaba pensando en una cosa mientras usted hablaba y aunque en efecto el escenario de la crianza colaborativa y sobre todo a un nivel al que lo ha podido llevar usted pues es maravilloso y quizás ideal digamos para las tres personas involucradas, o sea los hijos y quienes parentan pues, yo creo y eso lo hemos dicho un montón también, que cuando del otro lado no hay tanta receptividad o no está lista la otra Sí. persona para llegar a eso, si por lo menos de un lado, por la sanidad mental de uno, por la tranquilidad de uno, por uno mismo Y poder por estar tranquilidad bien, de los uno hijos. avanza, exacto, uno avanza en ese sentido, probablemente, no sé si en todos los casos se pueda lograr la cosa en un futuro. Puede llegar a en el evolucionar mejor de allá. los casos cercano, en otros casos quizás un poco más lejano, puede llegar ahí. Porque en últimas, de fondo, lo que usted estaba diciendo es muy cierto. Tenemos una responsabilidad compartida.
por el resto de la vida. Pero además de eso también puede llegar ahí en lo importante, ¿no? No tiene que ser en todo. Por ejemplo, mis papás eran separados, se llevaban muy mal por la mayoría del tiempo, pero cuando a alguno de nosotros le pasaba algo, o sea, o estábamos en problemas, o nos tenían que regañar, o la embarrábamos, o que ahí estaban los dos juntos. O sea, no era pues tan posible, pues algunas cosas lográbamos como, ay mamá, ¿podemos ir a la fiesta? Mi papá ya dijo que sí, y pues ahí nos daban el permiso. Pero no, pero cuando eran cosas serias, estaban los dos y estaban los dos alineados. De resto no se podían entender. Entonces ni siquiera tiene que ser en todo, ¿no? O sea, yo creo que se idealiza mucho, ¿sí? Como todas las cosas maravillosas que pueden pasar si se está de acuerdo, pero no tiene que ser todo, tiene que ser en lo Pasito a fundamental pasito, exacto, y también hay que darle pasito a tiempo a las pasito. cosas. Sí, igual ahora también me hizo pensar usted, acuérdese igual que y hay que tener mucho cuidado también cuando esos acuerdos se refieren casi que exclusivamente, que suele pasar, digamos, en esto, cuando las exparejas tienen una relación muy conflictiva, que cuando hay un problema es cuando se juntan. Sí. Porque entonces, claro, los niños desde su ansia de su El anhelo deseo, claro. de verlos juntos, entonces pueden empezar a decir, esta gente se junta es cuando me pasa algo, entonces, ay, me partí el brazo, qué pesar, ay, me robé un dulce en la tienda, qué pesar, etcétera. Entonces también como Sí. tener cuidado y Sí. volviendo a lo mismo, poner a los hijos en el centro. Bu- Entonces, perdón. Siga. Bueno, entonces, habiendo dicho esto y como les contábamos hace un ratico, nosotras conversando identificamos como tres tipos de crianza, puede haber más, pero pues hoy quisimos conversar sobre estos tres. La colaborativa, que es la que tiene Paula, la paralela, que es la que considero tener yo, y hay una tercera, que no es el caso de ninguna de las dos, pero es el caso de muchísimas personas en Colombia, que es la crianza monoparental. Y esa crianza monoparental, pues se caracteriza, si se quiere, por el hecho de que uno de los dos padres asume casi que en su totalidad la responsabilidad de criar justamente a ese hijo Sí. o a esa hija. Y eso puede darse por distintas razones, las que estábamos evocando ahorita, ¿no? El hecho de no estar listo o que haya unas heridas todavía muy abiertas, el hecho de que una de las dos personas tenga por X razón que irse, por ejemplo, a vivir al exterior y migrar por decisión propia, ¿no? Porque Sí. simplemente dicen como, bueno, esto se acabó, yo acá ya no tengo más responsabilidad, hasta luego. Y esa crianza monoparental viene no solamente con una carga importante en términos operativos, de planeación y demás, sino también implica unos temas económicos complicadísimos, unos temas más probablemente emocionales Sí. para la persona que queda, para el hijo que queda solo. Hay familias maravillosas, digamos, monoparentales que se configuran y que logran construir o reconstruir sus vidas de una manera muy linda, pero sin duda, pues siempre el hecho de no tener a uno de los dos, sean dos mamás, sean dos papás, digamos, Sí. o sean una mamá y un papá, siempre hará falta como ese vínculo, ¿no? Sí. Lo que decíamos, es para toda la vida. Un hijo es una responsabilidad, lo bueno y lo malo viene para toda la vida. De hecho, ayer, y yo creo que en eso de que a uno el teléfono siempre le está escuchando lo que uno dice, como en estos días había estado buscando experiencias y hablando con personas sobre su experiencia monoparental, ayer justo me salió en TikTok como una definición que a mí me lo puso muy claro, ¿no? Y es monoparentalidad es cuando uno de los dos papás se puede dar el lujo de declinar estar ahí cuando el hijo lo necesita, ¿sí? O sea, puede decir, el hijo está enfermo, no gracias, ¿sí? O no puede, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, hay familias que se separan porque alguno de los dos se va a trabajar a otro lugar o después de la separación uno de los dos emigra. Y esos recursos son necesarios para esos niños también, Claro. ¿no? O sea, también de eso depende que estudien, que coman, que tengan un techo, pero por otro lado, pues a la hora que el niño lo necesita, no están, ¿no? Y eso como que me quedó muy claro porque, claro, es la sensación de responsabilidad. El que está, le toca, ¿sí? El que se da el lujo de no estar es porque ahí hay una familia monoparental, ¿no? Y es muy curioso, ay, perdón. Sí. No, y es muy curioso
porque la sociedad, a pesar de lo duro y de todo lo que eso implica, de la valentía y la berraquera que implica criar solo o sola, la sociedad juzga durísimo y estigmatiza Sí, muchísimo sí. a las personas que crían solas, ¿no? Si uno se queda solo es casi que un paria de la sociedad, a pesar de que en proporción la cantidad de familias monoparentales Sí, son enormes altísimas. en Colombia. Y que uno encuentra un rango muy amplio de casos, ¿no? O sea, yo conozco, por ejemplo, una familia monoparental de alguien muy cercana a mí que se volvió una familia monoparental por unas situaciones de alcoholismo y de abuso muy fuertes de la pareja de esta mujer. Y ella finalmente decide divorciarse y su vida, si bien es cierto, le tocó duro. O sea, o sea, lo que hablamos, ¿no? Cuando es uno solo el que está poniendo el pecho es durísimo, pero al mismo tiempo ella encontró paz, la dinámica de su familia cambió, vive tranquila, vivirá con menos, pero vive más contenta, ¿sí? Hasta, digamos, en el otro extremo, papás que, a pesar de estar monoparentando, siguen en una disputa muy fuerte, ¿sí? O sea, uno no está, pero casi que desearían que terminara de irse del todo para poder criar solos y tranquilos, ¿no? Tranquilos, sí. Y eso termina afectando, por ejemplo, yo conozco también casos en que eso termina afectando decisiones como hay que llevar al niño al médico. Entonces, uno dice, el que vive con el niño dice, hay que llevarlo al médico, y el otro dice, no, gracias, ¿sí? O hay que cambiarlo de colegio, el otro dice, no, gracias. O sea, se termina volviendo algo que afecta a los niños. Entonces, yo sí creo que esta es la raya, y a eso me parecía muy bonito la reflexión que hacía la Pulga Zuleta en el episodio 5 y también María de los Ángeles Toro, la abogada, en el episodio 6, ¿no? Hay un momento en que uno tiene que aceptar que la relación se transformó, ¿sí? Y ya no vamos a ser más pareja, y entre menos haya aceptación, eso sí fue como un elemento común de los varios casos que estudié preparando este episodio, aunque hay o sea, un elemento en común es que muchas veces hay uno o los dos no terminan de sanar esas heridas detrás de eso, ¿no? O el abandono, o el miedo, o los celos, o lo que quiera que sea, que esas emociones que se gestan en medio de un divorcio, no terminarlas de aceptar y de aceptar que esa relación se transformó, es lo que muchas veces termina afectando a sus hijos. Entonces, yo creo que esa es la otra raya que hay, ¿no? Es Sí. cuánto de esto de verdad afecta a mi expareja y cuánto de esto afecta a mi hijo, ¿no? Ujú. Y lo que usted decía, que también nos lo mencionaba la psicóloga en el episodio 5, Cecilia La Pulga Zuleta, y ella nos decía, bueno, en los casos de abuso, como el que usted mencionó ahorita, evidentemente el tema de por ejemplo, si lo aplicáramos al tema de la monoparentalidad, pues terrible, o sea, Sí. terrible, pero si hay abuso, pues estamos mejor mi hijo y yo solos Sí. y a salvo y seguros que estando, digamos, en una relación en donde estamos los dos, pero pues no hay condiciones para que estemos íntegros y podemos garantizar nuestra seguridad. Exacto. Y hay una cosa que también descubrí hablando con estas familias monoparentales que me pareció muy bonita, que de pronto no me esperé encontrar, ¿no? Y es un poco lo que nosotros hablamos. Esto tiene, todas estas cosas, estos cambios tienen cosas, tienen belleza escondida en medio de toda esta dificultad, ¿no? Y una cosa muy bonita que yo encontré es que se crean unos lazos también de apoyo y de camaradería sí, de apoyo mutuo muy, muy bonitos, no solamente de parte de los papás para los hijos, sino entre hermanos y de los hijos hacia los papás también, ¿no? Se vuelve un núcleo muy, muy cerrado. Por ejemplo, nos contaban un caso que me pareció muy bonito. Una mamá que estaba pagando la universidad de su hijo, y llegó un momento en que ella ya no lograba, ¿no? Y el hijo fue el que salió adelante y dijo, mamá, tranquila, yo conseguí este préstamo del ICETEX para que tú y ella lo sentía no solamente como el hijo tomando la responsabilidad ya un poco más adulto, sino también hacia ella, ¿no? Como un Claro. acto de cuidado hacia Y ella. el reconocimiento también de todo el esfuerzo que ella Exacto. estaba haciendo. Hasta y aquí decir me como, trajiste. acá vamos todos, somos Exacto. equipo. Entonces, lo que usted dice, la belleza escondida detrás de tanto dolor, sí, y detrás de situaciones tan difíciles. Y eso también implica que los hijos también en muchos de estos hogares, pues
tienen unas condiciones distintas, ¿no? Empiezan a tomar unas responsabilidades distintas, hay un rol de la red de apoyo mucho más amplio, entonces muchos de estos hijos se acuerdan es del abuelo, de la abuela, del tío, que venía, que ayudaba, que metía el hombro, y eso también es bonito porque se establecen también esas relaciones de apoyo que son fundamentales para la crianza de esos hijos. Y se reconfiguran familias. Fíjese que no lo metimos acá en la monoparentalidad, pero muchas veces uno coparenta Sí. entre mamás y abuela, entre Sí. mamá y abuela, o mamá y abuelas, o Sí. entre papá y abuelos, o entre papá y tío, o entre papás y tíos. Entonces se reconfiguran como Sí. justamente todas esas familias. Y yo creo que lo otro que también, usted lo mencionaba ahorita, ¿no? Que también hace mucho parte de estas historias de parentalidad es, eso trae un costo, al final del día algo tiene que ceder, ¿no? O sea, nosotras con los arreglos que tenemos de parentalidad, logramos balancear uno como mamá trabajadora, como mujer, como todo, está todo el tiempo haciendo malabares, ¿cierto? Y y si tiene una pareja también, porque es también dedicarle tiempo y esfuerzo a esa pareja. Y cuando hay monoparentalidad, al final del día sí hay algo que tiene que ceder, ¿no? Claro. O la proyección profesional, o el tiempo para tener, o la oportunidad de tener otra nueva pareja, o el ocio, ¿no? El tener hobbies, el poder tomar un rato para ir a caminar. No, simplemente no se puede, algo tiene que ceder. Y por eso sí quería, antes de hablar o de continuar hablando de los restos de temas que tenemos preparados, que para mí, o sea, me quito el sombrero ante estos mamás y estos papás. O sea, no es fácil. Si no es fácil uno parentar divorciado, ¿sí? Para nada es fácil parentar solo. Solo. Sí, es absolutamente admirable eso. Difícil, pero los casos que vimos y muchos otros que conocemos generan como justamente ese reconocimiento. Sí. Y ese amor, digamos, de familia me da la impresión a mí, porque no es Muy nuestro profundo. caso, es mucho más profundo Sí. y mucho más, ese vínculo es mucho más Muy fuerte, íntimo, sí. mucho más fuerte. Y entonces justamente hablando de esa recomposición de familias, a veces, o en el caso suyo y mío, tenemos especies de familias Sí. recompuestas, ¿no? Sí. También. Aparecen pues las nuevas parejas y entonces aparecen los míos, los tuyos, los nuestros, ¿no? Aparecen familias que se reinventan para dar espacio a una nueva pareja, familias que se reinventan para que generen relaciones entre los hijos de esas dos parejas y también para que haya relaciones de uno con los hijos del otro, ¿no? Ajá. Empieza a haber ahí un nuevo surgimiento. De hecho, justamente con mi hija, planeando fin de año, hablábamos de que van a haber momentos en que va a ser con nuestra familia, otra que va a ser con la familia de su papá y otra que va a ser con la familia nueva que tenemos con mi nueva pareja. Sí, es loquísimo. En mi caso, o sea, muchas veces lo hablamos también, yo diría que lamentablemente superficialmente con la pulga Zuleta, pero ella nos decía como hay unos tips mínimos para, digamos, traer a esa nueva persona o digamos a la nueva pareja de uno cuando uno es divorciado a conocer a los hijos y cómo empezar a recomponer eso. Ya nos decía, por lo menos den 6 meses, me acuerdo, ¿se acuerda Sí. que nos decía eso? Por lo menos den 6 meses a que las cosas se asienten un poquito y a que su hijo pueda como entender un poquito la situación. En mi caso, ha sido un proceso retador, sin duda, pero muy lindo y que se ha dado de una manera muy orgánica, diría yo, ¿no? Tuve la fortuna de que mi hijo aceptó, digamos, la presencia de esta nueva persona en nuestras vidas de una manera muy, muy natural Sí. y muy orgánica, porque Sí. yo también intenté como no hacer la cosa como muy adornada, Misteriosa, exacto, sí. como no, sino simplemente pues empezar a conversarlo, toda la cosa. Obviamente hubo muchas preguntas, obviamente hubo muchas cosas, pero la cosa se dio de una manera muy orgánica por parte de mi hijo. Por parte de mi pareja también ha sido, digamos, todo un proceso como de Sí. aprendizaje y de reconocer justamente que llega como a algo que ya estaba de alguna manera configurado, ¿no?
desde el principio pues, el chiste era yo vengo en combo, Sí. entonces pues no soy yo, somos dos. Entonces eso ha sido muy lindo. Él no tiene hijos, entonces también ha sido como, bueno, esto ¿Con qué mano se con come? qué mano se come, por dónde se agarra, cómo es la cosa, pero ha aprendido mucho, se ha interesado mucho y se ha dejado guiar mucho, digamos, para llegar a un punto de equilibrio en el que estamos hoy, que a mí me ha parecido muy lindo. La relación que tienen ellos dos, lo comentábamos creo que en el capítulo 8, Sí. es muy linda, yo agradezco muchísimo, vivo muy agradecida por haber podido llegar a este punto. En un momento tuve mucho miedo, Sí, lo confieso, porque no es fácil, Sí, no. es fácil. Pero creo que en este momento estamos bien y lo hemos logrado. Tampoco es fácil cuando uno está empezando una nueva relación lograr el equilibrio entre la Uy, sí. energía que Uy, uno sí. le tiene que dedicar a una Ah, no, digo- nueva relación de pareja y ser mamá al mismo Sí. tiempo. O sea, en nuestro caso, el tener como esos momentos de custodia compartida ayuda, ¿no? Sí. Porque muchas veces pues uno puede decir como, ok, listo, lo que decía usted, se lo dedico a mis hobbies, me lo dedico a mí misma y se lo dedico a mi pareja también. Pero de todas formas, en los otros momentos, pues no siempre es fácil también como equilibrar esas dos cosas. Sí. A mí me pasó que yo creo que a mí me tocó primero yo aceptar y hacerle espacio a esa nueva pareja, o sea, creo que empezó por mí. Cuando yo estaba ya como, bueno, está bien, voy a hacer, o sea, y no fue un proceso fácil, lo hablamos más en detalle en el episodio 8, pero para mí no fue como, ay, me enamoré, ven, bienvenido, no. O sea, para mí era como, me generó muchísima ansiedad porque uno después de un divorcio se refugia mucho en el yo, se refugia mucho también en los dos. Ah, uno se refugia mucho en yo, soy independiente, la mejor manera de que a mí no me vuelvan a hacer daño es estar yo solito. República Independiente de Paula Andrea, Sí, ¿no? el miedo de volver a salir herido y de que algo Exacto. vuelva Entonces sí, a él como romper. que trataba de meterse y yo era como, no, gracias. Sí. Y trataba de meterse más y yo, no, gracias. Y eso se disparó mucho, de hecho, cuando empezó a involucrar a mi hija, ¿no? O sea, él empezó, todavía a mi hija no le habíamos contado que estábamos juntos, pero empezó a decirme como, mira, le quiero comprar este regalo. Yo era como, no hay forma, o sea, tú no puedes entrar al mundo de mi hija porque qué pasa si esto no funciona, porque qué pasa si, entonces ella va a perder a alguien, entonces sí, y fueron muchas conversaciones hasta que como que tomamos ese paso de hablarlo. Una cosa curiosa que yo creo que no le pasa a muchos, pero pues que en mi caso era una posibilidad por el acuerdo de parentalidad que tengo, y es que llegó un momento en que yo, o sea, cuando ya iba yo a decirle a mi hija, pues me senté con el papá de mi hija, ¿no? Porque yo quería que tuviéramos acuerdos de cómo lo íbamos a manejar, ¿sí? Entonces me senté con él, que eso, de hecho, me acuerdo mucho que nosotros tuvimos esta conversación en ese momento, como siento que debo hablarlo, porque siento que es algo que me gustaría gestionar juntos, pero por otro lado Raro siento que es como tener que rarísimo rendir hablar cuentas, esto. Sí. exacto. O sea, no quiero sentarme con mi expareja a hablarle de que tengo una pareja, ¿sí? Pero sí quiero que tengamos unos acuerdos de cómo lo vamos a manejar. Fue una conversación extraña, pero yo creo que bienvenida de todas Sí. partes y llegamos a unos acuerdos muy chéveres, como si ella tiene alguna pregunta, que por favor dile que me la pregunte a mí, ¿sí? La persona apropiada para despejar esas preguntas soy yo, ¿sí? Entonces, pero, y también ha surgido como dinámicas que son muy bonitas. Mi pareja actual tiene 2 hijos. El rango de edades entre nuestros hijos van de los 8 a los 18. ¿Sí? Yo estaba acostumbrada a criar una niña, ellos son niños. Entonces aquí se descubre también todo un mundo de aprender cómo a relacionarse con unos adolescentes, niños que tienen intereses muy distintos, pero ha surgido una cosa muy, muy linda que yo no esperaba y es la relación también entre ellos, ¿no? Entre los hijos, ¿sí? Entonces como que se emocionan de tener esos espacios juntos, se encuentran y se dan regalos, se tratan con mucho cariño y eso, todo eso fue como un descubrimiento también para nosotros. El hijo menor de mi pareja me decía en algún momento como que gracias porque había podido saber lo que era ser un hermano mayor
relacionándose con mi hija, y mi hija también le gusta tener como esa La sensación de los hermanos, protección del claro, hermano de mayor. las hermanas mayores y de tener hermanos, ¿no? Porque pues nosotros, ella perdió un hermano al nacer digamos, de alguna forma se ha vuelto como una compensación, un guiño de la vida de recomponer esa familia. Hay cosas que yo creo que han sido importantes de facilitar ese proceso, ¿no? Y de cómo llegar, digamos, a una relación sana entre todos. Y es, yo creo que uno tiene que ser muy consciente de cómo se inicia esa relación. A mí me parece el colmo como la gente y tengo amigos que les pasa eso, ¿no? O sea, el papá le puso los cachos a la mamá, esa se vuelve la nueva pareja del papá y el papá espera que mi amigo en este caso se relacione súper bien con su nueva pareja. Y para mi amigo es como, no, o sea, esa persona tuvo una responsabilidad en la ruptura de mi hogar. No, o sea, no me pidas, ¿sí? O sea, para el papá o la mamá es distinto, pero para ellos no, y es muy importante cómo se inicia eso. Pero fíjese que eso también, o sea, es muy respetable, pero eso también tiene que ver con lo que usted decía hace un ratico que nos dijo la psicóloga, sobre todo de como de sanar esa, no, la abogada, Sí. que nos decía como esto es una historia que se acabó por la razón que haya sido. Yo no tengo la obligación de ser amiga necesariamente, ¿me entiende? De esa cosa ni me lo pueden exigir de la nueva Totalmente. pareja de mi pareja. Pero conozco varios casos en los que a pesar de haber sido cachos, como que las personas dicen, ok, acepto Claro. esto y está bien, o sea, pues Yo lo estoy vamos a tener diciendo- que seguirnos yo lo estoy relacionando porque es diciendo- alguien a quien voy a tener que ver, Claro. que ver permanentemente. De hecho, creo que se lo conté la vez pasada, un caso que conocí de un divorcio súper amistoso. Sí. Tienen 4 hijos y en donde la mujer del divorcio se volvió a casar y tiene una súper buena relación con la nueva pareja de su expareja. Claro, O sea, pero- no solo con su expareja, sino con la mujer de Sí, su expareja. pero usted lo está hablando entre los adultos, yo estoy hablando desde la perspectiva de los niños. Es importante tener conciencia de cómo uno llega a la vida de ese niño. Claro. ¿Sí? Si uno estaba involucrado en la ruptura, ¿sí?, de los papás de ese niño, pues ahí hay una cosa que sanar conscientemente. Ese es Sí. exactamente el punto. Sí. Y no se puede esperar que de la nada no haya una dificultad en ese relacionamiento No, es del que niño. de la nada, así no haya habido cachos, o sea, Exactamente. de la nada no se puede esperar que de una surja el amor y los corazoncitos, es difícil, lo que decimos siempre, son cosas que Sí. se van construyendo con el tiempo, que Exactamente, implican y que acuerdos, requieren que implican cuidado. respeto, cuidado, entendimiento, y acuerdos, lo que decía Ajá. usted, de cómo, de hasta qué punto me involucro yo. Usted ahorita ponía el ejemplo de los regalos al principio, pero hasta qué punto me involucro yo de acuerdo al límite que ponga el papá del niño. Exactamente, y esa es una segunda cosa que es súper importante, es cada uno tener claro su rol. O sea, yo no soy la mamá o el papá de ese niño, yo no tengo la responsabilidad de criarlo, yo no tengo la responsabilidad de ponerle límites, no, eso le corresponde al otro, ¿sí? A mí me encanta, yo con los hijos de mi pareja me meto, chismoseo, les cuadro la pinta, les doy consejos. En el momento en que la cosa se pone seria, ¿sí?, y hay un regaño, yo Es responsabilidad me del papá. multiplico por La pulga, 0, sí. camino hacia atrás pasito. ¿sí? La pulga nos decía como el rol de la nueva persona que entra frente a los hijos, digamos, de la Exactamente. pareja es, por un lado, pues pasarla rico, ¿no? O sea, asegurar que haya un ambiente, Sí. y eso implica un montón de cosas, asegurar que haya un ambiente tranquilo y agradable, y acompañar al papá o a la mamá exacto. en el modo de crianza que esa persona escogió para su hijo, porque no es él el que va a venir a decir cómo se cría a ese niño o a esa niña, sino Exactamente. que acompaña en su rol de pareja, pero no es lo que dice usted, no es el que regaña, no es el que inculca o el que llega a imponer valores que son de él, pero que no necesariamente se compaginan con los de la otra Exacto. persona. Y yo creo que hay dos cosas más que a mí me gustaría mencionar en este proceso de reinventar esas familias, ¿no? Una es,
hay que respetar los procesos, nada de esto se puede forzar, o sea, uno no puede forzar al hijo a que quiera a la pareja, ni a la pareja que quiera al hijo, ni que, obviamente si eso no se llega a dar y si no hay una voluntad, pues por ahí no es. No, y tocará, Sí. exacto, tocará revisar y tomar Exactamente. decisiones. Pero sí es algo que toma tiempo, ¿no? Uno ve en las películas como esa idealización de, ay, se vieron y se enamoraron a primera vista, el Y todo papá. fue perfecto. No, o sea, eso toma ensayo y error, paciencia, cuidado. Y lo Así es. segundo es que yo creo que es también aceptar que esto no está inventado. O sea, esto de las familias mezcladas es muy nuevo, es relativamente nuevo, ¿no? O sea, mis papás, por ejemplo, pues se separaron, pero nunca llegaron ni siquiera a divorciarse, nunca realmente tuvimos como familias mezcladas. Entonces, en realidad, eso es como cosas que están surgiendo es más en nuestra generación y pues no hay manual, ¿no? Todo toca como dicen, con cuidado y buena letra y con mucho amorcito para que no se haga daño. Sí, así es, yo coincido con eso. Es como quizás la clave está en no intentar controlar todo y que Sí. todo salga perfecto como uno espera, porque no va a pasar. Es un proceso de aprendizaje, más bien observar y dejar que Sí. la cosa fluya. Si hay señales de alerta, que era lo que decíamos Sí. ahorita, si hay maltrato, si hay cosas que uno definitivamente dice no, pues, Sí. o sea, no, Ahí sí se se pinta la para raya. y hasta ahí no, Sí. porque volvemos a lo mismo de que los hijos tienen que estar en el centro, pero hay que reconocer que cuando una familia se recompone, cuando una pareja se recompone, pues o surge una nueva pareja y se recompone una familia, pues vienen los mismos traumas, Claro. las heridas de cada uno, el bagaje de cada uno, las expectativas de cada uno. Entonces eso es un proceso como de construcción. Y que ya no son solamente de dos, ¿no? Dos, En mi claro. caso, por ejemplo, es de 5. Ahí Imagínense, estamos hablando una de las tropa. expectativas, de las experiencias y de todo lo que traemos 5. Entonces, ahí lo mismo que con la coparentalidad, ¿no? O sea, con mucho cuidado y aceptar que es un proceso evolutivo de ensayo y error, que hay dificultades y lo que sí puedo decir que aprendí, creo que lo aprendí también de hecho de un error, es cuando surgen dificultades es estar todos del mismo bando. O sea, aquí estamos del bando de nuestra familia, ¿no? Sí. No del bando tuyo, tú con tus hijos, yo con la mía, ¿sí? Sino estamos todos del mismo bando. Sí, somos un equipo y en últimas lo que reiteramos usted y yo siempre, todo muy desde la conciencia, desde el amor, desde los límites que uno sabe que tiene para uno y para sus hijos y eso, como dejar que las cosas vayan fluyendo y uno observando muy bien para evitar riesgos también. Entonces, bueno, en resumen, después del divorcio las familias no se rompen y eso es lo que nos gustaría dejar acá. Las familias se transforman y esa transformación puede llegar a llevar a formas de familia muy válidas y a formas de familia muy reales y muy poderosas. No se trata, y volvemos a repetir algo que repetimos mucho en los diferentes episodios, nos enseñan mucho que un divorcio es una pérdida, es un fracaso, es algo. No, es una oportunidad de transformar y de volver a escribir una historia. Nosotras siempre al final de nuestros episodios hacemos una reflexión, ¿no? De qué nos diríamos a las personas, a la Lina, a la Paula, que estaban en esos momentos divorciándose desde nuestra versión 2.0. ¿Qué le diría a usted? Yo creo que yo le diría a esa Lina que esas nuevas formas de criar y de amar van a estar bonitas, que confíe, ¿no? Que confíe y que confíe sobre todo en ella misma, porque el camino está claro y ella se lo puede trazar y construir cada vez mejor. Eso le diría yo. Ya. Yo me diría a mí misma que yo no puedo determinar todo en esa transformación, pero yo sí tengo una agencia. O sea, yo puedo determinar yo qué voy a hacer y yo cómo voy a reaccionar. Y creo que me gustaría afrontar ese proceso con más decisión en esa agencia, ¿no? Como menos a la expectativa y más propositiva y proponiendo precisamente esa relación a donde yo quiero llegar, pero con un caveat que me parece a mí importante. A esto me lo dijo hace poco una amiga. Cuando un dedo señala para allá, 3 señalan para acá, ¿no? Tiene que ser un proceso muy reflexivo desde uno. Yo que estoy realmente aportando para crear la relación a la que yo aspiro a tener, ¿no? Yo conozco casos de relaciones muy conflictivas de parentalidad
en donde siempre uno de las partes está muy presto a decir, es que tú haces, es que tú hiciste, es que en tal fecha, tales horas no llegaste, es que tú, ¿sí? No señala mira los 3 dedos que señalan para acá antes de, de mirar el dedo que señala para allá. Ver que está en control de uno y exactamente. que definitivamente no. Y que si se acepta esa invitación a transformarse de uno de los hijos de la pareja, se llega a estar mejor. Sí, de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde, en este final de tarde lluviosa. Esperamos que les haya gustado nuestra conversación de hoy. Lo mismo que la vez pasada, para los que no estuvieron, al final la idea es que conversemos entre todos, si tienen comentarios, si tienen preguntas, quisiéramos escucharlos y que podamos conversar un ratico más acá entre nosotros. Entonces, los escuchamos. Bueno, yo tengo una pregunta sobre la crianza. Sale con fuerza. ¿Qué es lo que más difícil después de un divorcio y qué fue lo más difícil o lo más bonito en la crianza de sus hijos después de ese divorcio? Hay muchas cosas. ¿Una sola o podemos hacer listica? Yo creo que lo primero que para mí fue muy difícil es y por eso hicimos un episodio sobre esto, el episodio 3, es criar mientras que uno está sanando. O sea, balancear como esa necesidad que tiene el hijo de cuidado, porque también es una transformación muy profunda para ellos, mientras que uno está entusado, mientras que uno está balanceando viendo su cómo economía, organiza todo mientras que uno está restableciendo su red de apoyo. Sí. O sea, como que ese balance en un inicio es dificilísimo. Muy difícil. Yo creo que lo segundo que también es difícil y que también tiene un lado bonito es que es eso que decíamos, ¿no? Hay momentos que definitivamente van a ser más solitarios, ¿no? O sea, cuando un hijo está enfermo, pues se levanta el uno, se levanta el otro, se ayuda, sí. Pero pues si uno está solo, ¿sí? Y ahí se detiene el balde, ¿no? Pero también tiene bonito que cuando uno se encuentra solo con ese hijo, en esos espacios de crianza de uno solo, uno se encuentra con quien verdaderamente es como mamá o como papá, ya no permeado por la dinámica de esa relación, ¿sí? Ya no pensando en este hace, este no hace, entra, sale, no sé qué, el nerviosismo muchas veces o la tensión que existe cuando hay un hogar en donde hay conflictos, ¿sí? Sino que está uno solo y uno se encuentra con una versión mucho más honesta de uno como mamá o como papá y ve también mucho más claramente en qué tiene que trabajar uno, en qué se queda corto, en qué tiene que ponerse las pilas. Y yo creo que lo tercero que yo diría que para mí ha sido el regalo más bonito es, y fue una cosa que nadie me dijo, pero que me encantó encontrar, es que uno desarrolla una relación mucho más directa con esos hijos, ¿sí? Yo gozo mucho más ser mamá ahora, la verdad. Me gusta, y ojo, pues por eso también tenemos una buena relación de coparentalidad, ¿no? Con el papá de mi hija nos entendíamos muy bien creando, nos entendemos muy bien creando, ¿sí? Ese nunca fue un problema en nuestra relación. Pero a mí me encanta la relación que tengo ahora con mi hija. Y eso lo aprecio. Creo que en mucho surgió por el divorcio. Para mí lo más difícil fue soltar el control. O sea, y además por la personalidad y el carácter que tengo, fue entender que ahora mi hijo tenía 2 casas y que cuando no estuviera en mi casa, yo tenía que confiar en que iba a estar bien. Y eso lo conversamos muchísimo las dos porque es algo difícil, ¿no? Como pensar en, pucha, ¿será que ya comió? ¿Será que le dieron el medicamento? ¿Será que está jugando lejos de la ventana o del balcón y que no se vaya a caer? ¿Será que se acostó a la hora que era? ¿Será que le lavaron los dientes a la hora que era? Entonces, eso es muy difícil al principio, cuando uno tiene que separarse como del hijo al inicio. Entonces, quizás eso fue lo más difícil para mí. Al principio era muy angustiante. Me di cuenta que no era sano
estar como a ese punto y a ese nivel, y que tampoco ayudaba a que la relación con mi expareja fluyera, ¿no? Claro. Porque ese carácter controlador Claro. de uno de, y ya le diste, y ya no sé qué, y acuérdate que se pone mal si no come, y acuérdate que no sé qué. Entonces ya es como, bueno, pues confiar en que el Sí. otro, lo que decíamos, también tiene la responsabilidad, así como tiene las cosas buenas, también tiene la responsabilidad y la carga, y confiar en que lo va a poder hacer. No Sí. hay de otra, porque si uno llegó al acuerdo en que va a pasar Sí. tales momentos con la otra persona, pues, o sea, no hay de otra que confiar y estar bien. Y lo bonito, lo mismo, lo bonito y muy inesperado, lo mismo que coincido completamente con Paula, esa relación que se configura de conexión Sí. tan significativa y de intimidad tan grande que Sí. empieza a tener uno con los hijos, porque se encuentra uno solo con ellos. Se encuentra uno en momentos, claro, que antes compartíamos en combo, se vuelve una relación solamente bilateral, en donde uno Sí. empieza a ver un lado de ellos que no conocía, y empieza uno a desarrollar también como unas habilidades y unas Sí. cosas lindísimas que uno no se imaginaba que podía llegar a ser. Lo que decía Paula, cuando uno está solo y le toca atender todos los frentes, pues le toca, y uno se organiza y la logra de una manera u otra, y además eso se genera como una relación muy bonita de confianza, sí, como de intimidad con los hijos. Entonces eso fue lo más bonito en mi caso también. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Hola, buenas noches a todos. Lina y Paula, tengo que contarles, bueno, mi nombre es Daniela, mucho gusto. Yo me acabo de casar, pero he conectado muchísimo con su podcast. Y me surge una pregunta, y es, ¿cuáles serían sus recomendaciones respecto de la crianza? ¿Qué conversaciones debo tener yo con mi ya esposo? Y si, pero obviamente no quisiera divorciarme, pero pues hay que prepararse para ese escenario. ¿Qué recomendaciones o qué conversaciones recomiendan ustedes que debería tener yo con él? Muchas gracias, soy fan. Gracias. Oye, esa es una pregunta dificilísima, muy difícil, pero fundamental. Sí. Porque de los casos de divorcio que yo conozco, muchos se dan justamente por el ejercicio de la crianza, porque nadie se imagina lo que implica en términos como de juntar visiones muy distintas, valores de familia muy distintos, a pesar de que parezcan igualiticos, a pesar de que uno crea y se reconozca un montón en la pareja, cuando uno va a criar, terminan siendo muy retadores. Entonces, yo, más allá de cualquier cosa, porque no quisiera como aventurarme a decir cosas, porque claramente cada caso es distinto, pero sí es fundamental que ustedes conversen sobre, en primera instancia, como las responsabilidades que va a tener cada uno. Y esto aplica para todo, no solamente para los hijos, sino en términos La generales casa. de las responsabilidades que tienen en la pareja, en el hogar y, por supuesto, posteriormente en la crianza. Hay mucho material de crianza, eso sí, no había tanto de Sí. divorcio y por eso hicimos este Sí. podcast, pero de crianza hay cosas maravillosas. De hecho, te recomiendo que consultes el contenido que produce la psicóloga que nosotras entrevistamos en el capítulo 5, que ella se llama Cecilia Zuleta. Ella con otra psicóloga infantil también muy chévere tienen un podcast que se llama En Mente, y en su página de Instagram o en su cuenta de Instagram publican constantemente cosas. Yo no me atrevería, digamos, a decirte ya cosas puntuales, porque los temas de crianza son complejísimos y complicadísimos, pero sí que lo conversen. ¿Tú cómo esperas? Exacto. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que sería más importante para nuestros hijos? ¿A ti tú qué crees que es lo realmente importante? ¿No? Ayer oía unas cosas divinas justamente sobre lo que importa en la vida. Y entonces, claro, uno a veces es muy rígido, y la persona que estaba oyendo daba un ejemplo como de, ay, pues si uno va a jugar, uno evita muchas veces jugar con el hijo y simplemente como librarse a esos momentos de conexión, porque se ensucia la pared, se ensucia la camisa, se ensucia el no sé qué. No, o sea, ¿qué es lo que realmente nos importa a nosotros y qué es lo que vamos a priorizar para ese hijo y para nosotros? Ya luego vienen otro montón de cosas de, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No sé, hay temas importantísimos, por ejemplo, como con los temas de identidad de género, ¿no? Hay personas que dicen como, es que los niños se tienen que vestir de azul y las niñas de rosado, y para mí eso es súper importante, y no quiero que mi hijo, si es hombre, juegue con una cocina o tenga muñecas Barbie.
conversen sobre eso, ¿me entiendes? Tú cómo ves a ese ser humano que va a crecer, que crees que es importante para él, para su bienestar, para nuestro bienestar como familia. Ya de ahí, eso es Todo un tema mundo. complejísimo e infinito, pero hay mucho material. Yo diría una cosa y es que yo creo que si yo hubiera tenido esas conversaciones antes de ser mamá, yo no habría tenido ni Tenido idea. hijos. Si uno se imaginara, O sea, sí. uno se imagina la maternidad de una forma tan diferente en lo bueno y en lo malo de lo que realmente es, que yo creo que hay muchas cosas que uno puede anticipar, pero lo que yo sí creo que pude anticipar, y de hecho a mí sí me sirvió mucho, y es lo que la conversación que yo sugeriría tener es, uno parenta mucho desde lo que fue la experiencia de crianza de uno, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Entonces yo sí creo que valdría mucho la pena que tuvieran una conversación sobre a mí qué me gustó de cómo me criaron. Esto mis papás lo hicieron chévere y me gustaría traerlo a la crianza con mi hijo, ¿no? O mi hija. A mí qué me dolió de cómo me criaron. Me habría gustado que esto hubiera sido diferente. ¿Cómo puedo yo ofrecerle a ese hijo algo distinto? ¿No? Yo, por ejemplo, tuve en algún momento esa crisis y yo tuve a mi hija ya mayorcita de 39 años y en buena parte la decisión de tenerla ya mayorcita es porque yo sentía mucho miedo de reproducir cosas que habían pasado en mi casa y no me sentía capaz de cambiarlas y hasta que no fui como reconociéndolas y entendiendo qué agencia tenía yo, qué capacidad tenía yo y qué me dolía, no fui capaz de botarme a la piscina y tener una hija. Y qué me gustaría que fuera diferente y qué necesito hacer para prepararme para que sea diferente. Porque, por ejemplo, yo pensaba mucho, ya dije, mi mamá es norte santanderiana de carácter fuerte y yo quería mucho como, yo no quiero ofrecerle eso a mi hija. Si ustedes le preguntan a mi hija va a decir que yo tengo un carácter fuerte, ¿sí? A pesar de que yo he trabajado mucho ofrecerle, digamos, unos límites claros desde el respeto, pero eso me tocó a mí, trabajarlo duro y trabajarlo incluso ya siendo mamá, porque yo no, o sea, a pesar de que yo anticipaba que quería cambiar eso, no necesariamente, o sea, eso es una cosa que es como la nadada, ¿no? No se aprende en teoría, sino se aprende en la piscina. Sí, fue pucha, va entendiendo y sabiendo muchas cosas. Para complementar lo que usted estaba diciendo, es súper, por ejemplo, esos temas, esas conversaciones, lo que te decía ahorita, que es importante para ti y que no. Por ejemplo, para ti estaría bien el uso de la violencia, ¿no? Estaría bien, pero es que no creas, uno lo da Mucha por gente, hecho, pero no sí. sabe. Entonces, ¿a ti te parecería bien pegarle una palmada en la mano cuando hace algo mal? ¿O para ti es fundamental que se siente en la mesa y que se coma absolutamente todo Que y que coma se con quede cubiertos. quieto? ¿O podemos ser flexibles sobre eso? Porque es que son cosas tan mínimas del Sí. día a día y que además van viniendo como con esa personita que va creciendo y se va convirtiendo como en alguien con el que después uno tiene conversaciones. Pues, o sea, uno Pero- no se alcanza a imaginar la dimensión. En respuesta a tu cara de angustia, Sí, qué pecado. es un proceso precioso. Entonces no dejes que el miedo te inmovilice, ¿me entiendes? Ser valiente no es no sentir miedo, ser valiente es hacer las cosas a pesar del miedo. Exacto, Así exacto, es. exacto. Sí, hay mucho contenido, mucho contenido. Tenemos dos acá. No sé si les sirva para complementarle la Sí, claro. pregunta que le hizo la señora, que se acaba de casar. ¿Cuánto lleva de casada? Felicitaciones. Felicitaciones. 2 años. O sea, 2 no tiene- meses. 2 meses. Bueno, primero, ¿ya estás decidida a tener hijos o todavía no? Bueno, listo. Al igual que lo que ellas dicen, que me parece que lo que yo decía la primera vez, eso se puede poner en práctica para todos. O sea, no solamente porque esté casada, soltera, separada, viuda, bueno, Sí. pensaría para todos. Si tú piensas tener hijos, puedes leer de todos los manuales sabidos y por haber. Hay una biblioteca completa. Eso no va a garantizar que tu hijo sea el plus ultra o sea el peor. Yo siempre he dicho que uno tiene que conversar absolutamente todo, o sea, todo lo que se le ocurra a uno con la pareja, para no tener, digamos, como Sorpresas. a futuro inconvenientes o ese tipo de cosas. Y lo que decía Paula me parece excelente. Resulta que ahorita han cambiado mucho las cosas, para bien o para mal. Por ejemplo, yo lo del género de este cuento, de que me nació niña, con la vagina,
y esperarla que tenga 8 o 9 años, mami, ¿tú quieres ser mujer o hombre? Yo no comulgo, por ejemplo. Entonces yo sí creo en ese cuento de que la niña es niña y el niño es niño, que pueden tener cosas a lo largo del camino que le pueden gustar, cosas rosadas, verdes, zapotes, moradas. Entonces tú le vas inculcando. Lo otro, la crianza, mi hijo tiene 27 años, el menor, el mayor tiene 31. No soy tan vieja como parezco. Tengo 38, al que le gustó bien. Uno nunca termina de criar. Y yo hoy por hoy, yo soy una mamá muy presente. Y yo les digo, o sea, yo soy tu mamá o algo así, no me gusta esto, no me gusta aquello. Y ya mis hijos, el mayor ya es casado y ya tiene bebé. Entonces, lo de la crianza, o sea, qué chévere que quieran tener hijos porque últimamente las generaciones nuevas no quieren. Pero sí conversadito y hablado y todos los días vas a aprender. Y depende del tipo de mamá, nunca vas a dejar de ser mamá y nunca vas a dejar de enseñarle cosas. Entonces mira qué hizo bueno tu mamá, tu abuela, tus tías, tus amigas, tus conocidas. Y tratas de no copiar lo malo. ¿Qué te parece a ti? Oye, y sabes que una última cosa, lo que decíamos, no hay manual, pero además uno termina siendo todo lo opuesto a lo que se imaginó que Ay, era. sí. A mí me pasó, yo pensé que yo iba a ser una mamá de un tipo y terminé siendo una mamá completamente distinta a la que creía que iba a ser. Entonces, tengan las conversaciones, pero No, relájate, es un abrazar el proceso muy lindo. crecimiento, exacto, Es muy lindo. o sea, es exigente, pero uno ahí crece y aprende y se divierte también. Sí. Muy buenas noches, mi nombre es Leonardo Barrera y gracias hermosas chicas por compartir estas experiencias de vida. He escuchado la palabra manual, no hay un manual para eso. Bueno, hay algo que por experiencia lo comparto, 2 relaciones de pareja, 2 separaciones y bueno, la niña tenía 9 años, el niño 2, en la primera y prioricé con mis hijos ante mi pareja que tenía. La otra más o menos como a los 15 años de la niña, el niño 7 años y también prioricé pues obviamente como en mis hijos. Pero hoy ya a mi edad, mis 38 años como no, también veo que en el manual no está definido, o sea, una cosa es unos niños de 7, 8 años, otra es de 15, pero ya hoy soy abuelo de una niña hermosa de 9 años. Ya mi pareja, pues obviamente que entraría a priorizar ese mi pareja, entonces son momentos de vida. Claro. Pero Todos fíjate los que, casos. no, hay una cosa que, por ejemplo, vivimos mi pareja y yo, ¿no? Mi pareja, sus hijos eran ya adolescentes cuando él se divorció. Mi hija tenía 4 años cuando yo me divorcié, ¿sí? Y obviamente, y eso tiene ventajas y desventajas, o sea, con él hablábamos mucho como, bueno, los que son más grandes, pues pueden entender un poco más de las circunstancias, ¿no? Y desarrollan tal vez herramientas más rápido para adaptarse, ¿no? Pero también decíamos, bueno, hay tantas cosas que a mi hija, por tener 4 años, todavía le pasan por acá, no se entera, Claro. ¿sí? Entonces tiene ventajas y desventajas, pero yo sí creo que como tú dices también, hay momentos en que, o sea, sí, y creo que también va mucho en la decisión personal, se prioriza a los hijos, ¿sí? Lo que significa priorizar también es distinto para cada uno, ¿no? Nosotros escuchamos una historia de amor hermosísima, para mí fue una historia de amor en que había una separación entre la mamá y los hijos. Pero esa separación era una separación de amor, ¿me entiendes? Era una separación en pos de brindar mejores oportunidades, no era una separación de abandono, ¿sí? Mi mamá también en algún momento se fue 2 veces y yo nunca lo registré como un abandono, ¿sí? Pero eso no quiere decir que, yo creo que eso va muy en cómo se aproximen y se vivan esos momentos. Y sí creo que lo que tú decías, hay que adaptar, ¿sí? Hay que adaptar y hay que ir variando eso en los momentos de la vida. El plan mío con mi pareja es cuando nos retiremos, ahí sí, mi pareja vive en otro país, ahí sí prometido, vamos a vivir juntos donde sea, no importa dónde, ¿sí? Ese es el momento nuestro, ¿no? En este momento los dos estamos criando primero. Sí, cada caso es distinto. Las prioridades de los hijos son distintas, las prioridades de uno son distintas. Muchas veces lo que dice Paula, hay separaciones
que terminan en parejas sí, monoparentales incluso, pero porque uno de los dos sabe que está mejor, por ejemplo, con su mamá o con su papá, ¿me entiendes? Que su mamá o su papá por X circunstancia le puede brindar más estabilidad en un caso, entonces también tener la valentía y el coraje a pesar del amor que siente uno por los hijos, de decir, doy un paso atrás y me aparto porque justamente por ponerlo como prioridad sé que está mejor en este caso. Entonces, digamos, ejemplos hay infinitos, casos hay infinitos y no hay una regla. O también es también, ¿no? O sea, mi mamá yo creo que por eso nosotros nunca lo registramos como un abandono, ¿no? Mi mamá se fue a vivir a Canadá 1 año y medio y para ella fue como, ustedes están bien con su papá es un buen papá, ¿sí? Y yo me voy a ir a buscar una oportunidad para ustedes, ¿sí? Ya, nunca fue, por eso te digo, o sea, ella tomó el cuidado de dejarnos organizados, ¿no? Y de dejarnos en un ambiente de cuidado. Y por eso posiblemente yo nunca lo registré como un abandono, ¿no? O sea, para mí fue como, ya, mi mamá se fue y está buscando una mejor oportunidad y ya, sí, listo. Sí. Bueno, pues muy bien, pero mira lo interesante ahora que tú mencionabas, lo de nosotros a la tierna edad, en mi caso de 35 años, que yo pensaba ahorita que los escuchaba a todos y decía, pensar que hace 20 años uno no se sentaba a hablar de esto aquí. Sí. ¿Sí? Uno pasaba muchas cosas y tragaba muchas cosas de sus papás, de su familia, calladito, si se iban, si se quedaban, si se peleaban, todo pasaba, uno ahí calladito. Y lo que pasaba podía ser muy grave o podía ser medianamente grave, pero uno se lo tragó completo y aquí estamos. Así es. Pero qué rico hoy de verdad tener estos espacios y tener esa libertad de hablar sin tabú, porque era un misterio uno decir que los papás estaban divorciando o que estaban peleando, uno no sabía si lo iban a regañar o si iba a pasar algo raro, pero todo era como un misterio. No había un espacio, ni los seres humanos nos sentíamos tan libres de expresar ese sentimiento de tristeza, de abandono, de qué estará pasando. Nos tocaba pasar así. Pero me saben muchos señalamientos y juicios, ¿no? O sea, hablamos de eso en el segundo episodio, que hablamos de las razones por las cuales uno se divorcia, y es que uno permite que los demás validen si eso estuvo bien o no estuvo bien, si fue una buena razón. Entonces hablábamos del ejemplo típico, ¿no? Le puso los cachos. No, buenísimo. Bien hecho, claro, que se divorció. Hay razones que son válidas para tomar esa decisión y hay otras que definitivamente son repudiables y condenables. Al final del día lo único que importa es que uno no era feliz y ya, y que puede, a través de un divorcio, puede llegar a tener una mejor relación, es lo que realmente importa. Yo agradezco mucho y lo hablamos con mi expareja, los dos agradecemos mucho habernos divorciado, ¿sí? Era lo que nuestra familia necesitaba, era lo que nuestra hija necesitaba, y eso nos ha permitido ser mejores papás para ella. Y mejores personas. Exactamente. Para todo el resto de la gente. Bueno, muchas Y gracias. a ustedes, de verdad, Lina, Paula, muchísimas gracias a las dos y a ustedes también por la generosidad de su tiempo. Gracias, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, versión 2.0, el podcast. Esperamos que disfruten todos los capítulos y efectivamente que nos sigan, nos seguimos viendo y escuchando. Muchas gracias. Gracias. Este episodio es producido con el apoyo del Centro Comercial Ayuelos, el mejor lugar para disfrutar experiencias. Versión 2.0, sin límites ni vergüenza, Es un podcast producido por Karen Rojas y Diego Fer. realización audiovisual y postproducción de Desde Cero. Si te conectaste o te identificaste con este episodio, nos encantaría leerte en los comentarios o en nuestras redes sociales. Recomiéndalo, compártelo y ayúdanos a que crezca esta comunidad de escucha y compañía. Nos escuchamos en el próximo episodio.